¿Te has preguntado alguna vez cuán frágil es tu vida cuando depende de señales invisibles? No hablo de energías ni de misterio barato. Hablo de algo real, el campo magnético de la Tierra y la tecnología que se apoya en él. Porque en la noche del 11 de noviembre de 2025, el Sol nos recordó una verdad incómoda. No vivimos solo bajo un cielo bonito. Vivimos dentro de un sistema eléctrico cósmico. Y cuando ese sistema se agita, lo notas aquí abajo, en el GPS, en los satélites, en las comunicaciones, en la navegación, incluso en trabajos industriales que ni imaginamos. Vamos al grano. Se registró una tormenta geomagnética severa, nivel G4. G4 no es una etiqueta para asustar, es una categoría oficial que significa perturbación fuerte del campo magnético terrestre. El evento empezó de forma abrupta cuando una eyección de masa coronal, una CME, alcanzó la Tierra. Y aquí quiero que lo visualices. No es luz llegando, no es un rayo, es una nube de plasma, partículas cargadas, con su propio campo magnético, viajando desde el Sol y chocando con nuestra magnetosfera como una ola contra un dique. ¿Y qué es una CME en palabras humanas? Imagínate que el Sol no solo brilla, a veces expulsa parte de su atmósfera al espacio, un golpe de material caliente y electrificado. Esa nube se mueve a velocidades enormes. Cuando llega, la Tierra se defiende gracias a su campo magnético, pero la defensa no es una pared sólida, es un escudo dinámico. Se comprime, vibra, se reconecta, y en ese proceso, la energía se transfiere a la parte alta de nuestra atmósfera. Lo espectacular es lo que todos aman. Las auroras, luces verdes, rojas, violetas, como si el cielo se abriera. Durante esta tormenta se reportaron auroras muy al sur de lo habitual en Estados Unidos. Eso es la parte bonita del golpe, pero la parte seria es silenciosa. La tormenta altera la ionosfera, y la ionosfera es un medio por donde viajan señales de radio, y además es la capa que afecta directamente a la precisión del GPS. Así que si esa capa se vuelve irregular, el GPS deja de ser milimétrico y puede empezar a equivocarse. A veces poco, a veces mucho, y a veces justo cuando más lo necesitas. Ahora, respóndeme esto. ¿Cuántas cosas en tu día dependen del GPS sin que tú lo pienses? Mapas, entregas, transporte, sincronización de redes, aviación, barcos, agricultura de precisión, topografía. Incluso el tiempo exacto que usan algunos sistemas no viene de un reloj cualquiera. Se calibra con señales satelitales. Cuando una tormenta G4 mete ruido ahí arriba, no es ciencia ficción. Es el tipo de fenómeno que obliga a operadores a vigilar, a ajustar, a activar protocolos. Y aquí viene lo importante. Una tormenta G4 no es el fin del mundo, pero tampoco es nada. En general, eventos de este nivel pueden interferir con operaciones de satélite, señales de posicionamiento y temporización, GPS, comunicaciones por radio de larga distancia y actividades que dependen de medir el campo magnético terrestre, como ciertos relevamientos aeromagnéticos y hasta procesos industriales de perforación direccional. No es que todo se apague, pero sí es el tipo de situación en la que los sistemas se vuelven más vulnerables y menos precisos. Y cuando algo se vuelve menos preciso, es cuando aparecen los errores caros. Ahora te voy a contar algo que casi nadie explica bien. ¿Por qué hay una escala G1 a G5? Porque no todas las tormentas son iguales. G es geomagnética, G1 es menor, G5 es extremo, G4 está cerca de la cima. Y lo que determina el daño no es solo cuánta energía llega, sino cómo está orientado el campo magnético de la nube solar. Si la orientación es compatible con la de la Tierra en el sentido equivocado, se produce reconexión magnética más eficiente. Es como si el escudo se abriera una rendija y dejara entrar más energía. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que esto no es rarísimo. Estamos en una fase del ciclo solar donde todavía pueden ocurrir varias tormentas severas en un periodo relativamente corto. Es decir, lo de noviembre no es una película aislada. Es una señal de que el Sol puede seguir dándonos episodios así,
y que nuestra infraestructura tecnológica tiene que aprender a convivir con ellos. Pero espera, porque aquí viene el giro que hace esta historia verdaderamente de documental. La mayoría de personas cree que el espacio es vacío, que lo que pasa en el Sol está lejos y que la Tierra es una burbuja tranquila. Y no, vivimos dentro del tiempo espacial. El Sol no es un foco, es una estrella activa con clima propio. Y ese clima viaja, nos toca, nos sacude. Entonces, cuando escuches tormenta geomagnética, no lo traduzcas como luces bonitas, tradúcelo como el planeta entero se convirtió por horas en un instrumento eléctrico. Las líneas del campo magnético vibraron, las corrientes en la alta atmósfera aumentaron, la ionosfera se onduló, y en esa ondulación, nuestras señales, las que nos guían, nos sincronizan y nos conectan, tuvieron que atravesar un medio más turbulento. Y aquí te hago otra pregunta, más directa. Si mañana el Sol repite un golpe similar, ¿tú lo notarías? ¿O solo lo notaría la gente que trabaja con navegación, comunicaciones, satélites y sistemas críticos? Porque hay un detalle psicológico. Cuando algo falla un poco, solemos culpar al teléfono, al satélite, al proveedor, pero pocas veces miramos hacia arriba y decimos, tal vez hoy el cielo está eléctricamente inquieto. Quiero que te quedes como una imagen mental. Imagina la Tierra con un casco invisible, su magnetosfera. Y ahora imagina una ola de plasma solar chocando contra ese casco. El casco aguanta, pero vibra, y esa vibración se siente en la parte alta de la atmósfera, como si el planeta estuviera recibiendo una descarga controlada. Eso fue, en esencia, noviembre de 2025. Y cierro esta primera parte con lo que de verdad importa. La pregunta no es, ¿hubo tormenta? La pregunta es, ¿qué nos enseña una G4 sobre nuestra dependencia tecnológica y sobre lo poco que controlamos el entorno espacial? Porque si el Sol puede mover nuestras brújulas invisibles desde 150 millones de kilómetros, entonces la Tierra no está aislada, está conectada. Y esa conexión, a veces, se convierte en golpe. Vale, ahora vamos a lo que de verdad te afecta a ti y a cualquiera que viva enchufado a satélites. ¿Qué significa una G4 en la práctica? ¿Por qué el GPS puede fallar sin que se rompa? ¿Qué les pasa a los satélites? ¿Por qué la radio se vuelve caprichosa? ¿Y por qué, aún con todo eso, no es un apocalipsis? Empiezo con una idea simple. Una tormenta geomagnética es como agitar una pecera gigante, pero la pecera es la magnetosfera y el agua es plasma. Cuando llega una CME, la magnetosfera se comprime y se reorganiza. Esa reorganización inyecta energía en la alta atmósfera y, especialmente, en la ionosfera. Y la ionosfera es el medio por el que pasan muchas señales de radio y por el que atraviesan las señales de navegación satelital, GPS y similares. Si ese medio se vuelve turbulento, las señales no viajan igual. Ahora, dime si te suena esto. Mi GPS hoy está raro. Eso es exactamente el tipo de frase que aparece durante episodios fuertes. ¿Por qué? Porque el GPS no mide posición como si fuera magia. Calcula tu ubicación midiendo tiempos de llegada de señales desde varios satélites. Es un sistema de relojes extremadamente precisos. El problema es que la ionosfera puede retrasar o distorsionar esas señales. Si el retraso cambia rápido y de forma irregular, el receptor comete errores. Y esos errores no siempre son «me pierdo por completo». A veces son pequeños, a veces saltan. A veces solo afectan a ciertos lugares o ciertas horas. Durante una tormenta G4, la ionosfera puede llenarse de irregularidades, parches de densidad electrónica que hacen que la señal se refracte o parpadee. En navegación esto se conoce como degradación de posicionamiento y temporización. ¿Qué cosas dependen de esa temporización? Muchísimas. Sincronización de redes, algunos sistemas financieros, infraestructura de telecomunicaciones y procesos industriales que no ves. Por eso, una G4 se toma en serio, no porque se acabe Internet, sino porque aumenta la probabilidad de fallos raros y caros. Y aquí viene un punto que casi nadie explica. Cuando oyes GPS falla, mucha gente imagina los satélites se rompieron. No necesariamente. A menudo el satélite está bien. El problema es la atmósfera. Es como mirar a través de un vidrio ondulado. La imagen se mueve, no porque el objeto se mueva,
sino porque el medio te engaña. Siguiente, satélites. Una tormenta geomagnética calienta la termosfera, la parte alta de la atmósfera. Cuando se calienta, se expande. ¿Y qué pasa si se expande? Aumenta el rozamiento atmosférico en órbitas bajas. Eso significa más arrastre. Y más arrastre significa que algunos satélites necesitan correcciones más frecuentes para mantener su órbita. Si no, pierden altura gradualmente. No lo vas a ver desde la calle, pero es un dolor de cabeza real para operadores. Además está el tema de la carga eléctrica. En ciertas condiciones de clima espacial, superficies de satélites pueden acumular carga y descargarla, como una chispa. Esa chispa puede provocar errores, reinicios o sensores comportándose de forma extraña. No es un rayo alienígena, es electrostática en el espacio. Ahora, radio. Si tú usas radioafición, navegación marítima, aviación o simplemente te interesa, esto es clave. La propagación de ondas de radio depende de la ionosfera. En tormentas fuertes puedes tener desde degradación hasta pérdidas de comunicación en ciertas bandas, especialmente para comunicaciones de larga distancia que rebotan en la ionosfera, HF. La misma capa que te permite rebotar señales lejos puede volverse inestable y devolverte ruido. Pero ojo, no todo es geomagnético puro. En esos días, además de la tormenta geomagnética, puede haber actividad asociada como apagones de radio en la cara iluminada de la Tierra por erupciones solares fuertes. Por eso, cuando hay varios eventos seguidos, la experiencia real puede sentirse como una combinación. Interferencia por ionosfera turbulenta más episodios de degradación por radiación solar. Ahora vamos a la parte que a todos les preocupa. ¿Y la red eléctrica? Aquí es donde un documental serio tiene que ser honesto. Una G4 puede generar corrientes inducidas geomagnéticamente en el suelo que, en ciertos lugares, pueden afectar sistemas largos conductores, como líneas de transmisión. Pero también es cierto que no todos los eventos G4 causan apagones masivos. De hecho, en el informe técnico del evento de noviembre se subraya algo importante. Tormentas de esa intensidad pueden causar interferencias en múltiples sistemas, GPS, satélites, radio, operaciones específicas, pero no suelen provocar interrupciones generalizadas del suministro eléctrico. Eso no es tranquilizar por quedar bien, es el patrón histórico en la mayoría de casos. La infraestructura moderna tiene mitigaciones y la geología local importa muchísimo. Aún así, hay precedentes de eventos muy fuertes que sí causaron problemas serios. El ejemplo clásico es marzo de 1989, apagón en Quebec. Ese evento fue mucho más intenso en términos de índices globales. ¿Por qué te lo digo? Para que tengas escala. Una G4 es seria, pero no es automáticamente nivel 1989 y mucho menos Carrington. La diferencia está en la intensidad del acoplamiento y en cuánto tiempo se mantiene el sistema perturbado. De hecho, para medir cuánto de fuerte fue el golpe, los científicos usan varios indicadores. Uno de los más citados es el índice DST, que mide la perturbación global del campo geomagnético en bajas latitudes, muy relacionado con la intensidad de la corriente anular, ring current, alrededor de la Tierra. En el episodio de noviembre, se reportó un mínimo de DST cercano a -160 НT, que es fuerte, pero muy lejos de eventos extremos históricos como 1989, mucho más profundo, o Carrington, aún más. Esta comparación es clave porque evita el sensacionalismo. Y ahora un detalle delicioso para hacer que tu audiencia diga, ¡wow! Eso es real. En Alaska, durante ese evento, la declinación geomagnética varió lo suficiente como para ser visible incluso en una brújula, del orden de casi 2 grados. ¿Qué significa eso? Que la dirección magnética se movió perceptiblemente. No es metáfora. El planeta, literalmente, estaba vibrando magnéticamente. Ahora, te hago una pregunta directa. ¿Por qué no lo sentimos nosotros en el cuerpo? Porque estas corrientes y cambios ocurren en el entorno geoespacial y en sistemas conductores grandes. No te atraviesa como una descarga personal. Lo que sí puede pasar es que afecte herramientas y servicios que tú das por hecho. ¿Qué sectores son especialmente sensibles aunque nadie hable de ellos? 1.
Cartografía y exploración geofísica. Mediciones aeromagnéticas pueden contaminarse. 2. Perforación direccional en petróleo y gas. Algunos sistemas usan referencia magnética y pueden degradarse. 3. Navegación y timing. GPS y sincronización. 4. Comunicaciones HF y Over the Horizon. Degradación de enlaces. 5. Satélites LEO. Arrastre y operaciones. Ahora viene la parte útil. ¿Cómo lo cuentas en el video sin caer en pánico ni en aburrimiento? Usa el formato lo que tú notas. Si el GPS se siente raro, no eres tú, es la ionosfera. Si la radio cambia, no es conspiración, es propagación. Si ves auroras muy al sur, no es magia. Es energía entrando por los polos y excitando átomos en la alta atmósfera. Si te preguntas si esto puede volver a pasar, sí, porque estamos en un periodo activo del ciclo solar y puede haber más eventos severos. Y también derriba mitos rápido, con frases claras. Una tormenta geomagnética no es un meteorito, no hay impacto físico. No es que el Sol apunte, es plasma y campos interactuando. No todo evento fuerte apaga ciudades. Depende de la intensidad real, duración y vulnerabilidad local. Para cerrar, te dejo una imagen mental potente para tu audiencia. El GPS y las comunicaciones no viven en el vacío. Viven atravesando una atmósfera que puede volverse irregular. Un día está tranquila y es transparente para la tecnología. Otro día, con una G4, se convierte en un océano con olas. Y tú, sin verlo, navegas igual, hasta que notas que la brújula digital tiembla. Lo más importante que tienes que entender de una G4 es esto. No es un susto, es un recordatorio de que la Tierra no está aislada. Vivimos dentro del clima espacial. Y cuando el Sol se enfada, no nos dispara un rayo. Nos cambia el entorno electromagnético donde funciona casi todo lo moderno. Volvamos un segundo a lo que pasó para que tengas un ancla real, no teoría. La tormenta severa del 11 de noviembre de 2025 empezó de forma súbita cuando llegó una CME a la Tierra y alcanzó nivel G4. Hubo auroras reportadas muy al sur de lo habitual y el propio campo magnético se movió lo suficiente como para notarse incluso con brújula en Alaska. Casi 2 grados de variación en declinación. Y en términos de fuerza física del golpe, el índice DST alcanzó alrededor de menos 160 Newton, que es fuerte, pero todavía lejos de tormentas históricas extremas como marzo de 1989 o Carrington. ¿Por qué te digo esto? Porque así se cuenta ciencia sin pánico. Fue serio, tuvo efectos reales, pero no fue el fin del mundo. Ahora, la gran pregunta. ¿Por qué no se puede predecir perfecto y ya? ¿Por qué siempre ves que los expertos dicen puede ser G3 o G4 y luego cambia? Porque hay una parte del evento que es literalmente imposible de conocer con alta certeza hasta el último tramo. La orientación del campo magnético dentro de la nube cuando llega cerca de la Tierra. Tú puedes ver la erupción, estimar velocidad, calcular una ventana de llegada, pero la intensidad final depende muchísimo de si el campo magnético del plasma llega con orientación que facilita reconexión, la llave que abre la puerta a que entre energía. Por eso los pronósticos se vuelven más confiables cuando la CME ya está cerca y la miden observatorios de viento solar que están aguas arriba de la Tierra, a una distancia donde te dan un aviso con poca antelación, pero con mucha más precisión. Esto es clave para tu audiencia. No es incompetencia. Es física. Es como prever una tormenta en el mar. Puedes ver que viene el frente, pero la ola exacta que te golpea depende del detalle del viento justo cuando llega. Entonces, ¿cómo se maneja esto en la vida real? Con niveles y protocolos. Por eso existen watches y warnings. Una watch es hay potencial, de cierto nivel. Una warning es está ocurriendo o es inminente con alta confianza. En noviembre de 2025, el propio pronóstico oficial avisaba que era difícil estimar intensidad por la mezcla de varias CMEs y porque la componente dirigida hacia la Tierra no siempre es obvia hasta que llega cerca. Eso es exactamente lo que hace que estos eventos sean tan buenos para un documental, drama real, pero basado en datos. Ahora viene la parte que te conviene como canal.
Desmontar mitos rápido y luego dar herramientas. Mito 1. Si es G4, se apaga todo. Realidad. Una G4 puede causar interferencias y degradaciones en sistemas, GPS, radio, satélites, operaciones específicas, pero la mayoría de veces no provoca apagones generalizados. Puede aumentar riesgo, puede generar estrés, pero apagón mundial no es el patrón típico. Mito 2. Si el GPS falla es porque hackearon algo. Realidad. Muchas veces es ionosfera turbulenta. Medio cambiante, igual señal cambiante, igual cálculo imperfecto. Mito 3. Las auroras significan que la Tierra está recibiendo radiación mortal. Realidad. Las auroras son partículas entrando principalmente por zonas polares y excitando gases en la alta atmósfera. Para ti en la superficie, el riesgo directo es bajo. Los que sí se preocupan más son aviación en rutas polares, satélites y astronautas, porque ellos están más expuestos. Mito 4. Estas tormentas son rarísimas. Realidad. Estamos en una etapa del ciclo solar donde eventos fuertes pueden repetirse. Y de hecho, en el mismo análisis oficial se menciona que ya hubo tormentas G4 en 2025, enero y junio, y que hay alta probabilidad de que ocurran más en el siguiente año o dos, incluso una G5. Ahora, lo útil. ¿Qué puedo hacer yo con esta información? Aquí tienes recomendaciones simples, sin postureo. Si trabajas con GPS o precisión, no programes tareas críticas a ciegas si hay alerta fuerte. Ten margen. Si puedes usar doble frecuencia o correcciones, úsalo. Repite mediciones, compara resultados, guarda logs. En clima espacial, la consistencia vale oro. Si dependes de radio o enlaces largos, asume ventanas malas, ten canal alternativo. Si estás en latitudes altas o rutas polares, toma en serio alertas. Si eres usuario normal, si el mapa salta, no te obsesiones, puede ser el día. Si ves auroras donde nunca las viste, disfrútalo, pero entiende lo que significa. Arriba, el sistema está energizado. Si haces contenido, no vendas nave alienígena aquí, vende lo que es más potente, que el sol puede mover el suelo electromagnético de nuestra civilización. Usa ejemplos concretos: navegación, satélites, vuelos, sincronización, auroras fuera de lugar. Y ahora, el cierre que quiero que le quede clavado al espectador. Esto no es solo una noticia bonita del cielo, es un entrenamiento mental, porque el gran riesgo de una sociedad tecnológica no es que pase algo raro, sino que no entienda el sistema del que depende. La tormenta G4 de noviembre de 2025 fue un ensayo general. Mostró qué se vuelve frágil primero: precisión, comunicaciones, operaciones satelitales. ¿Y qué suele resistir mejor? La vida cotidiana de la mayoría, la red en general, en la mayoría de casos. Y si algún día llega un evento mucho más extremo, la diferencia entre caos y control no será suerte, será preparación, monitoreo, protocolos, redundancia y comunicación clara. O sea, exactamente lo contrario a los rumores. Así que la próxima vez que alguien te diga, el espacio no nos afecta, tú ya tienes respuesta. El espacio nos afecta todos los días, solo que la mayor parte del tiempo es suave. En una G4 se vuelve visible, y cuando se vuelve visible, te enseña algo que vale más que cualquier espectáculo: que la Tierra es un sistema vivo, conectado, y que el Sol no es un foco, es un motor. Si quieres, en el siguiente video te hago una cosa brutal para retención: cómo detectar una tormenta solar en tiempo real sin ser científico, sin apps raras, con conceptos y señales claras. Y te pregunto, ¿tú viste auroras o notaste fallos de GPS, internet esos días? Cuéntamelo, porque esas historias reales hacen que este canal sea un diario de verdad.